Se llamaba Sandra Méndez. Tenía 38 años, pero aparentaba 60. El sol le marcaba la cara. Su cabello estaba despeinado. Su ropa estaba desgastada y polvorienta. Tenía las manos agrietadas de tanto trabajar. Sandra llevaba casi 2 años viviendo en la calle y no estaba sola. A su lado, siempre agarrada a su brazo, estaba Laura, su hija, una niña de solo 7 años, cabello castaño, que no se había peinado en semanas, ojos grandes y tristes. Su estómago estaba vacío la mayor parte del tiempo. Laura no entendía bien por qué no tenía casa, por qué dormía en cajas de cartón, por qué se despertaba con frío, por qué su madre lloraba a escondidas todas las noches. Solo sabía que amaba a esa mujer y que confiaba en ella más que en nada en el mundo. Sandra trabajaba, o lo intentaba. Todos los días se despertaba antes del amanecer. Recogía latas de los botes de basura, recogía cartón de las aceras, se ofrecía a lavar coches en los semáforos, pero el dinero nunca era suficiente. 5 reales por aquí, 3 reales por allá, 10 reales en un día de suerte. Con eso, podía comprar una hogaza de pan, un paquete de galletas, a veces una fruta magullada que el vendedor del mercado vendía más barata. Así sobrevivían, día tras día, noche tras noche, durmiendo bajo el viaducto de la Avenida Paulista, compartiendo el espacio con otras personas sin hogar, con ratas, con cucaracha, con el miedo constante de ser atacado en la madrugada. Pero Sandra nunca se rindió, porque tenía a Laurán, y mientras su hija la necesitara, seguiría luchando, seguiría despertándose cada día, seguiría buscando la manera de darle al menos una comida, al menos una sonrisa, al menos la esperanza de que algún día las cosas pudieran mejorar. Sandra tuvo una vida diferente, una casa, un trabajo en una fábrica de costura, o al menos eso creía, hasta el día en que todo se vino abajo. Empezó a beber, empezó a gritar, empezó a golpear, primero a ella, luego a Laura. Sandra lo soportó durante meses, durante años, en miedo, avergonzado, sin saber a dónde recurrir, hasta que una noche llegó a casa borracho, agarró un cuchillo, amenazó con matarlos a ambos. En ese momento, Sandra tomó la decisión más difícil de su vida. Tomó a Laura de la mano y salió corriendo, sin ropa, sin dinero, sin nada, solo con su hija en brazos, y nunca regresó. Intentó empezar de cero. Intentó alquilar una habitación, pero sin referencias. Nadie la aceptaba. Intentó volver a casa de su madre, pero su madre había fallecido hacía años. Intentó pedir ayuda a conocidos, pero todos le dieron la espalda. Decían que debería haberse quedado callada, que debería haberlo soportado, que una mujer no deja a su marido, que ahora tenía que valerse por sí misma. Y eso hizo. Se las arregló, como pudo, en la calle, hambrientan, con frío, pero vivan, y con Laura a su lado. Esa mañana de diciembre, Sandra se despertó temprano. Como siempre, en el sol aún no había salido del todo. Laura dormía acurrucada a su lado, envuelta en una manta vieja que Sandra había encontrado en la basura. La niña estaba inquieta, jugueteando con sus piernas, frunciendo el ceño. Sandra sabía lo que era hambre. Laura tenía hambre. Habían pasado casi 20 horas desde que habían comido algo más que medio plátano machacado, que un hombre les había dado como limosna en un semáforo. Sandra miró a su hija, le encogió el corazón. Se le cerró la garganta. Esto no era justo. Una niña no merecía pasar por esto. Laura no lo merecía. Era inocente, era pura. Era solo una niña que quería jugar, que quería estudiar, que quería tener amigos. Pero en cambio, estaba allí, durmiendo en el suelo frío, con el estómago vacío y un futuro incierto. Sandra se levantó lentamente. No quería despertar a la niña, aún era temprano. Podría dormir un poco más. Mientras tanto, Sandra intentaría conseguir algo de dinero, algo de comida, cualquier cosa. Caminó por las calles desiertas, pasó por tiendas cerradas, edificios silenciosos, autos estacionados, buscó latas, buscó cartón, pero no encontró casi nada. Las calles estaban limpias. El camión de la basura había pasado antes. Siguió caminando, dobló una esquina, luego otra, hasta que olió algo. Un olor dulce, el olor a pan caliente, el olor a pastel horneado. Era la panadería Panadería Nueva Esperanza, un establecimiento grande, limpio, con las ventanas llenas de pan, de pasteles, de dulces, de pasteles salados,
Sandra se detuvo frente a ella. Se quedó mirando, sintió que se le hacía agua a la boca, sintió que se le revolvía el estómago. Entonces recordó a Nera, 17 de diciembre. En 3 días sería el cumpleaños de Laura a 8 años. Su pequeña cumplía 8, y Sandra no tenía nada que darle. Ni regalos, ni fiesta, ni siquiera un simple pastel. Sintió lágrimas en los ojos. No era justo. Una niña merecía celebrar su cumpleaños. Merecía soplar velas. Merecía pedir un deseo. Merecía sentirse especial, al menos una vez al año. Pero Laura no iba a permitirse nada de eso, porque su madre era un fracaso. Una mujer sin hogar. Una mujer inútil que ni siquiera podía permitirse un pastel para su propia hija. Sandra estaba allí parada, frente a la pastelería, mirando los pasteles en el escaparate. Pasteles de chocolate, pasteles de fresa, pasteles decorados con crema batida, con chispas de colores, con velas doradas, con números. ¿Qué niño no soñaba con un pastel así? Pero eran caros en 50 reales, 80 reales, en 100 reales, una fortuna. Sandra ni siquiera tenía 5 reales en el bolsillo. Respiró hondo, secó las lágrimas. Iba a irse, pero entonces pensó en Laura, en su sonrisa, en la alegría que sentiría si recibiera un pastel. Aunque fuera pequeño, aunque fuera sencillo, sería mejor que nada. Fue entonces cuando Sandra tuvo una idea humillante, pero era su única oportunidad. Iba a entrar en la pastelería y preguntaría si tenían pasteles caducados, pasteles que iban a tirar, algo que nadie más quería, pero que para Laura sería el mejor regalo del mundo. Sandra respiró hondo, se arregló el pelo lo mejor que pudo, se limpió la suciedad de la cara con la manga y empujó la puerta de la panadería Sono en Tamber. Varias personas se giraron a mirar. Eran clientes bien vestidos, mujeres con bolsos de diseñador, hombres con traje, todos desayunando, comiendo pan tostado, bebiendo zumo de naranja, viviendo una vida normal, una vida que Sandra nunca volvería a tener. Caminó lentamente hacia el mostrador, sintió todas las miradas sobre ella, sintió el peso del juicio, de la repulsión, del asco. Sabía cómo la veían. Una mendiga, una persona sucia, alguien que no debería estar allí. Detrás del mostrador había una mujer. Debía de tener unos 40 años, cabello recogido, delantal blanco, nombre bordado en el pecho. Carmen miró a Sandra con desprecio, con el ceño fruncido, como si viera algo repugnante frente a ella. Sandra intentó sonreír, intentó sonar educada, se armó de valor y habló en voz baja, temblorosa, llena de vergüenza. Disculpe la molestia, quería preguntarle algo. La mujer no respondió, simplemente la miraba con expresión de disgusto. Sandra tragó saliva. Continuó, ¿tiene algún pastel caducado? ¿Algo que se vaya a tirar? Es el cumpleaños de mi hija y no tengo dinero para comprarlo. Solo tiene 7 años, le haría mucha diferencia. El silencio se hizo al instante. Todas las conversaciones cesaron, todas las miradas se volvieron hacia Sandra, y entonces empezó las risas. Primero bajas, luego fuertes, al carcajadas. La mujer del mostrador fue la primera. Soltó una risa burlona fuerte, sin vergüenza alguna. Miren esto, gente. La mendiga quiere un pastel caducado para su hija. Menuda situación. Otros clientes también empezaron a reír. Una señora regordeta con un vestido floreado negó con la cabeza. Qué absurdo, venir aquí a pedir un pastel caducado. Si no te lo puedes permitir, no deberías tener hijos. Un hombre con gafas rió a carcajadas. Es la nueva moda tener hijos y que el gobierno los mantenga. Ahora quieres pastel gratis. Sandra sintió que le ardía la cara, le temblaban las piernas. Quería salir corriendo por Oseikuado, porque tenía que intentarlo. Por Laura intentó explicarse. No es así. Trabajo, recojo latas, hago lo que puedo, pero es difícil. Solo quería darle un pastel a mi hija por su cumpleaños. Eso es todo. La mujer detrás del mostrador se cruzó de brazos. ¿Sí? ¿Y tengo que regalarlo? ¿Crees que esto es caridad? Tiramos pasteles caducados porque ya no sirven. No es para dárselos a los mendigos. Sandra sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por favor, cualquier cosa servirá. No tiene que ser un pastel grande. Puede ser pequeño, puede ser viejo, no importa. Solo quería hacer feliz a mi hija por un día. Solo anda. Pero la humillación solo empeoró. Un joven con gorra empezó a grabar con su celular. Chicos, miren esto. Mamá pide pastel caducado. Esto se va a viralizar en redes sociales. Otros se rieron más fuerte, tomaron fotos, hicieron comentarios crueles. Miren el olor. Apuesto a que su hija está igual de sucia que ella.
Debería estar avergonzada, pidiendo cosas ajenas. Sandra bajó la cabeza. A las lágrimas le corrían por la cara. Ya no podía hablar, ya no podía defenderse. Solo quería desaparecer, esfumarse de allí, a morirse de vergüenza. Fue entonces cuando una voz diferente resonó en la habitación. «Basta ya». Todos se giraron para ver quién había hablado. Era Anham, sentado solo en una mesa, en un rincón de la panadería. Tenía unos 60 años, cabello blanco peinado hacia atrás, barba pulcramente recortada. Vestía un traje gris oscuro impecable, en zapatos de cuero relucientes, un reloj de oro en la muñeca. Se levantó lentamente, caminó hacia el mostrador. Sus pasos firmes resonaron en el silencio que se formó. La gente dejó de reír. Estaban callados, curiosos. Ese hombre tenía presencia, autoridad, dinero, cualquiera podía verlo. Se detuvo junto a Sandra. Miró a la mujer detrás del mostrador, a los clientes que seguían riendo suavemente, y dijo con voz tranquila pero firme: deberían estar avergonzados. Reírse de alguien que pide ayuda para su hija. ¿Qué clase de personas son ustedes? La mujer detrás del mostrador se sonrojó. Disculpe, señor, pero es un indigente. Vino aquí pidiendo un pastel caducado. No podemos regalar cosas así. Si no, todos vendrán a pedir. El hombre la miró a los ojos. ¿Y qué problema hay con eso? No está pidiendo dinero. No está robando. Está pidiendo algo que de todas formas ibas a tirar a la basura. ¿Qué tiene de difícil ser un poco humano? Sandra estaba paralizada. No podía creerlo. Alguien la defendía. Alguien estaba de su lado. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran diferentes. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de esperanza. El hombre se giró hacia ella, sonrió levemente. Una sonrisa amable, llena de compasión. ¿Cómo se llama tu hija? Sandra se secó las lágrimas. Logró responder con suavidad. Laura cumplirá 8 años en 3 días. ¡Qué hermosa! Estoy segura de que es una niña especial, igual que su madre. Se volvió hacia la cajera. Dame el pastel más bonito que tengas. El de chocolate y fresa y ponle una vela del número 8 y envuélvelo bien. Es un regalo de cumpleaños. La mujer se quedó sin palabras. Pero señor, ese pastel cuesta 120 reales. Sacó la cartera del bolsillo. Sacó 200 billetes de 100 reales. Los tiró sobre el mostrador. Quédate con el cambio y aprende a tratar a la gente con respeto. No importa si son ricos o pobres. Todos merecen dignidad. Sandra no podía parar de llorar. No, señor, no necesita hacer esto. Solo quería un pastel normal. Lo que fuera. Le puso la mano en el hombro. No te menosprecies. Tu hija se merece el mejor pastel. Y tú mereces ser tratada con respeto. A la camarera preparó el pastel en silencio. Lo metió en una bonita caja. La ató con un lazo. Se la entregó a Sandra. Ella lo tomó con manos temblorosas. Gracias, señora, muchísimas gracias. No sabe lo que esto significa para mí, Para mi hija. Sonrió. Sí, lo sé. Feliz cumpleaños a Laura, y cuídala mucho. Sandra apretó la caja contra su pecho. Salió de la pastelería, todavía llorando. Pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de felicidad. Corrió por las calles, ansiosa por mostrarle el pastel a Laura, por ver la cara de su hija al verlo. Llegó al paso elevado. Laura estaba despierta, sentada sobre la caja de cartón, frotándose los ojos. Al ver llegar a su madre con una caja, se levantó. Mamá, ¿qué es esto? Sandra abrió la caja. Mostró el pastel. Es tu regalo de cumpleaños, hija mía, en 3 días antes. Pero no podía esperar. Los ojos de Laura brillaron. En un pastel, mamá. Un pastel de verdad, para mí. Sandra asintió, llorando de nuevo. Para ti, mi amor, porque te mereces todo lo mejor del mundo. Laura abrazó a su madre. La apretó fuerte. Gracias, mamá. Es el pastel más bonito que he visto en mi vida. Se sentaron allí mismo, en el suelo sucio del paso elevado, y comieron el pastel con las manos riendo, hablando, disfrutando de ese raro momento de felicidad. Durante unas horas, Sandra logró olvidar el dolor, el hambre, el frío, y simplemente disfrutó estar allí con su hija. Verla feliz, verla sonreír, era todo lo que necesitaba, todo lo que siempre había deseado. Ve a Laura feliz, aunque solo fuera por un día. Pero la felicidad duró poco, como siempre. Al día siguiente, la realidad regresó dura, cruel, implacable. Sandra se despertó y el pastel había desaparecido. El estómago de Laura volvió a rugir y necesitaba encontrar comida otra vez.
Dinero otra vez, han sobrevivir otra vez. Se fue temprano, dejó a Laura durmiendo. Fue a buscar trabajo. Fue a tiendas, a mercados, a restaurantes. Preguntó si necesitaban a alguien para limpiar, para lavar platos, para cualquier cosa. Pero la respuesta siempre era la misma. No, contratamos a personas sin hogar. Lo siento, Sandra intentó explicar. Trabajo bien, soy honesta. Solo necesito una oportunidad. Pero nadie se la dio. A nadie confió en ella. Nadie quería correr el riesgo. Regresó al paso elevado con las manos vacías, sin dinero, sin comida, sin esperanza. Laura estaba despierta, hambrienta. Mamá, no, hoy no vamos a comer. Sandra abrazó a su hija. Intentó sonreír. Sí, mi amor. Mamá encontrará la manera. Siempre lo hace. Pero por dentro estaba destrozada, cansada, agotada. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar, cuánto tiempo podría proteger a Laura, darle un mínimo de dignidad, el mínimo de una infancia. Cada vez era más difícil. Pasaron los días y las cosas solo empeoraron. Sandra logró ganar unas monedas recogiendo latas. Compró pan, compró galletas, las compartió con Laura. Pero no fue suficiente. Nunca love you. La niña estaba perdiendo peso, pálida, perdiendo la energía que todo niño debería tener. Ya no jugaba, no corría, no sonreía, simplemente se quedaba sentada allí, mirando al vacío, con los ojos vacíos, con el alma cansada. Y Sandra lo vio, y se sintió la peor madre del mundo, incapaz de darle a su hija lo básico, lo mínimo, indispensable, una vida decente. Una tarde, Sandra estaba en un semáforo lavando el parabrisas de un coche. Al terminar, el conductor bajó la ventanilla y abrió la cartera, pero en lugar de darle dinero, la miró con asco. Sal de aquí, vagabunda. No te pedí que la lavaras. Ahora solo estás ahí sentada, queriendo dinero. Búscate un trabajo. Deja de ser perezosa. Sandra sintió la humillación que la quemaba. Intentó explicarse. Lo siento, señor. Estoy intentando trabajar. Tengo una hija que mantener en el río. Una niña. A eso se refiere. Todos los mendigos tienen esa excusa. Usan a los niños para conseguir limosna. Todos son iguales, vagabundos. El semáforo se puso en verde. Salió a toda velocidad, dejando a Sandra allí, inmóvil, con la mano extendida, con las manos vacías. Regresó al paso elevado. Estaba oscureciendo. Laura estaba acostada, envuelta en una manta, temblando de frío. Mamá, tengo frío. Sandra se acostó a su lado. Abrazó a su hija. Intentó calentarla con su propio cuerpo. Lo sé, mi amor. Lo sé. Estaremos bien. Ya verás, pero ya no lo creía. Ya no sabía cómo iban a estar bien. Cómo saldrían de aquella situación. Parecía imposible. Parecía que estaban atrapadas, condenadas, sin salida. Esa noche hizo mucho frío, más frío de lo habitual. Sandra permaneció despierta abrazando a Laura, intentando protegerla, pero el viento gélido soplaba bajo el paso elevado, cortándole la piel y filtrándose hasta los huesos. Laura tosió, tembló y lloró suavemente. Mamá, ya no aguanto más. Tengo tanto frío, tanto frío. Sandra abrazó a su hija con más fuerza, contuvo las lágrimas e intentó ser fuerte. Aguanta un poco más, hija mía. Pronto saldrá el sol, pronto hará más calor. Ya a ver. Pero Laura no mejoró. A la mañana siguiente se despertó con fiebre. Le ardía la frente, estaba débil. Tenía los labios morados. Sandra entró en pánico. Hija mía, ¿qué sientes? Laura apenas podía hablar. Dolor. Mamá, dolor en todo el cuerpo. Tengo mucho frío. Sandra recogió a su hija. Necesitaba llevarla a un hospital, a un centro de salud, a cualquier lugar. Salió corriendo. Con Laura en brazos. La niña pesaba, pero Sandra no lo sentía solo, sentía miedo. Miedo de perder lo único que tenía, la única razón para seguir viva. Llegó al centro de salud más cercano. Cruzó la puerta. Había una fila enorme. Decenas de personas esperando. Sandra fue directa a la recepcionista. Por favor, mi hija tiene fiebre. Está muy enferma. Necesita que la vean. Ya la mujer la miró a Laura y respondió con frialdad. Tiene que coger un número y esperar. Aquí todos esperan, suplicó Sandra. Pero es una niña. Está ardiendo de fiebre. Por favor, la mujer suspiró. Si está muy grave, la atenderemos, pero tiene que esperar a que la atiendan. Siéntese ahí. Sandra se sentó, con Laura en su regazo. La niña empeoraba cada vez más, gemía de dolor. Temblaban. Sandra miró a su alrededor. Vio que llamaban a la gente a 1, 2, 3, pero nunca era su turno. Esperó una hora,
2 horas, han 3 horas. Laura estaba a punto de desmayarse. Sandra se levantó de nuevo, fue hacia la recepcionista. Gritó: «Mi hija se está muriendo, ¿no van a hacer nada?». La mujer llamó a seguridad. Llegaron los guardias. Agarraron a Sandra, la llevaron, las arrojaron a ella y a Laura a la calle. Si no saben esperar, váyanse. Aquí hay reglas. Sandra cayó de rodillas en la acera. Abrazando a Laura, gritaba desesperada: «¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Mi hija se está muriendo». Pero la gente pasaba, miraba y seguía caminando. Nadie se detenía. A nadie la ayudaba. Era solo otra mendiga con un niño en la calle. Solo otra escena común, solo otro problema que no era suyo. Sandra sintió que la desesperación la invadía. Sentía que estaba perdiendo, que no podría salvar a Laura, que todo se acababa y que no podía hacer nada. Sandra estaba parada en la acera, abrazando a Laura, suplicando ayuda, pero nadie se detuvo. La gente simplemente observaba desde lejos, con lástima, con asco, con indiferencia, y seguían su camino a sus vidas normales, sus pequeños problemas. Mientras estaban allí, una madre vio a su hija consumirse en sus brazos y no podía hacer nada, absolutamente nada. Sandra nunca se había sentido tan impotente, tan inútil, tan fracasada. Era madre, debería haber protegido a su hija, debería haberla cuidado, pero estaba fallando. Estaba dejando morir a Laura y no podía detenerlo. Laura abrió los ojos lentamente, miró a su madre y susurró con voz débil: «Mamá, no llores, no estés triste. Te quiero». Sandra abrazó a su hija con fuerza. «Yo también te quiero, hija mía, más que nada. Te vas a mejorar, mamá lo promete. Te vas a mejorar». Pero Laura solo sonrió, una sonrisa débil, tan cansada, tan como si ya no tuviera fuerzas para luchar, tan como si lo aceptara, como si se diera por vencida. Y eso le rompió el corazón a Sandra en 1000 pedazos. Se levantó, tambaleándose, y empezó a caminar. No sabía dónde solo. Sabía que tenía que seguir intentándolo. Necesitaba encontrar a alguien en algún lugar. Alguien con un ápice de humanidad que mirara a Laura y viera a una niña, una vida, y no solo a otra mendiga. Caminó por las calles por las avenidas. Entró en farmacias en iglesias, en cualquier lugar abierto. Y siempre la misma respuesta: «No podemos ayudar, vaya a un hospital, vaya a una clínica, vaya a servicios sociales». Pero Sandra ya había buscado por todas partes, y nadie la ayudó, a nadie le importó. Estaba sola, completamente sola, en esta lucha, en este intento desesperado por salvar lo único que importaba: su hija, su razón de vivir, su luz en medio de tanta oscuridad. Y esa luz se desvanecía lentamente y cruelmente, mientras Sandra observaba, impotente, destruida, derrotada. Cayó la noche. Sandra seguía caminando por las calles. Laura yacía inconsciente en sus brazos. Respiraba débilmente. Tenía el cuerpo frío. Sandra sentía que la perdía, que en cualquier momento Laura cerraría los ojos y no los volvería a abrir. Y no podía permitirlo. No podían. Gritó al cielo, al Dios, al universo: «¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué hice tan mal para merecer esto? Es solo una niña inocente. Por favor, quítame todo, pero déjala vivir. Por favor». Pero no hubo respuesta. Solo silencio frío, soledad. Sandra estaba sentada en un banco del parque, agotada, derrotada. Miró a Laura en sus brazos, acarició el rostro de su hija. Su cabello cantó suavemente una canción de cuna, la misma que cantaba cuando Laura era un bebé, cuando aún tenían un hogar, una vida en esperanza. «Buey de cara negra, atrapa a esta niña que tiene miedo de hacer muecas. Duérmete, nena, o el coco vendrá a por ti». Papá se fue al campo, a mamá se fue a trabajar. Sandra lloraba mientras cantaba. Sabía que podría ser la última vez, la última canción, la última vez que abrazaría a Laura con vida. Fue entonces cuando oyó pasos. Alguien se acercaba. Sandra levantó la cabeza. Era un hombre, alto, delgado, con capucha. Se tensó asustada a esas horas de la noche. En ese lugar oscuro, cualquier cosa podía pasar. El hombre se detuvo frente a ella, miró a Laura y dijo: «Está muy enferma. Necesita un hospital». Sandra respondió con voz temblorosa: «Lo sé, pero nadie ayuda». «Nadie responde. No tengo dinero, no tengo nada». El hombre guardó silencio un momento. Luego habló: «Conozco un lugar, un hospital comunitario. Ricos o pobres, ven conmigo». Taylor. Sandra dudó. No conocía al hombre. No sabía si podía confiar en él,
Pero él miró a Laura y vio que no tenía otra opción. Oh, sí, arriesgaba, o perdería a su hija allí mismo. Sí, puso, dipa, gracias. A muchas gracias. El hombre empezó a caminar. Sandra lo siguió. Caminaron por calles oscuras, por callejones, por lugares que Sandra jamás había visto. Empezó a sentir miedo. ¿Y si era una trampa? ¿Y si les iba a hacer algo? Paró, continuó, porque no tenía alternativa, porque Laura necesitaba ayuda. Y esta era la única oportunidad. Después de 15 minutos de caminata, el hombre se detuvo, señaló un edificio viejo. Ahí, Anay, ahí está. Sandra miró. No parecía un hospital. Parecía un edificio abandonado en oscuro. Sin señal, Nadan miró al hombre. Con recelo, ¿estás seguro? Él asintió. Si entra, llama a la puerta. Te abrirán. Sandra respiró hondo. Gracias. El hombre solo asintió. Y se fue. Desapareció en la oscuridad de la noche. Sandra se acercó al edificio. Subió las escaleras. Llamó a la puerta. Nadie respondió. Volvió a llamar. Más fuerte. Nadan empezó a gritar. Ayuda. ¿Hay alguien ahí? Mi hija necesita ayuda. Por favor. Pero el edificio estaba vacío, silencioso. No era un hospital en absoluto. Era solo un edificio abandonado. Ese hombre había mentido, o se había equivocado, o lo había hecho a propósito. Sandra no lo sabía. Solo sabía que había perdido el tiempo en un tiempo precioso. Y Laura estaba cada vez peor. Salió corriendo. Volvió a la calle principal. Buscó ayuda de nuevo. Pero era demasiado tarde. Las tiendas estaban cerradas. La gente se había ido. Solo pasaban coches a toda velocidad. Nadie se detuvo. Nadie la vio. Sandra gritó. Se detuvo en medio de la calle, saludando, gritando, que alguien me ayude. Mi hija se está muriendo. Pero los coches simplemente se desviaron, tocaron la bocina y siguieron adelante, como si ella no existiera, como si Laura no existiera, como si fueran invisibles, menos que nada. Sandra cayó de rodillas en medio de la calle, abrazó a Laura y empezó a sollozar. Lo siento, hija mía, lo siento. Tu madre no pudo protegerte, no pudo salvarte. Lo siento. Lo repetía sin parar. Lo siento, lo siento, lo siento, como un mantra de dolor, de culpa, de derrota. Laura abrió los ojos por última vez, miró a su madre y susurró tan suavemente que Sandra casi no la oyó. No es tu culpa, mamá. Siempre has sido la mejor madre del mundo. Te quiero. Y entonces cerró los ojos. Sandra sintió que el cuerpo de su hija se desplomaba. Deja de moverte, gritó. Non, Laura, non, despierta. Hija mía, despierta. Por favor. Sacudió a la niña. La sacudió, gritó, lloró, pero Laura no despertó. No se movió, no respiró. Sandra pegó la oreja al pecho de su hija. Buscó un latido, nada, no había nada. Laura estaba muerta. Su hija había muerto en sus brazos. Allí, en medio de la calle, como un animal, sin dignidad, sin ayuda, sin nada. Sandra soltó un grito de dolor, de desesperación, de agonía. Un grito que salió de lo más profundo de su alma, que resonó por la calle vacía, que desgarró la noche. Apretó el cuerpo de Laura contra su pecho. Se meció cantando la canción de Cunan, llorando, gritando, completamente perdida. No quedaba nada, no quedaba ninguna razón, no quedaba ningún significado. Laura lo era todo. Y ahora Laura se había ido. Y Sandra estaba sola, totalmente sola, en medio de la calle, en medio del frío, en medio de la nada. Un coche se detuvo. Una mujer salió. Corrió hacia Sandra. Dios mío, ¿qué ha pasado? Sandra no podía hablar. Solo lloraba. Abrazó a Laura con fuerza. La mujer intentó llevársela. Ven aquí, déjame ver. Déjame ayudarte. Pero Sandra no la soltaba. No la soltaban. Era su hija, su pequeña. Ni muerta la soltaría. No la abandonaría nunca. La mujer sacó su móvil. Llamó a urgencias. Hola, necesito una ambulancia. Hay una niña aquí. Creo que está muerta. Y la madre está en shock. Por favor, venga. Minutos después llegó la ambulancia. Los paramédicos bajaron. Fueron hacia Sandra. Intentaron llevarse a Laura. Señora, tenemos que llevárnosla. Necesitamos revisarla. Sandra finalmente la soltó. Dejó que se llevaran a su hija. La llevaron a la ambulancia. Pusieron a Laura en una camilla. Le practicaron RCP. Intentaron reanimarla, pero después de unos minutos se detuvieron. Uno de ellos miró a Sandra. Negó con la cabeza. Lo siento. Se ha ido. No hay nada más que podamos hacer. Sandra sintió que el mundo se derrumbaba. Él sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Ella sintió que le arrebataban la vida.
Laura murió en su hija, murió por descuido, por negligencia, por indiferencia, porque nadie la ayudó, porque a nadie le importó, porque era pobre, porque era invisible, porque su vida no valía nada para esta sociedad cruel e injusta, inhumana. Sandra subió a la ambulancia, se sentó junto al cuerpo de Laura, sostuvo la fría manita de su hija, y no dijo nada más. Ann ya no lloró, ya no sintió, Ann estaba vacía, muerta por dentro, porque una madre que pierde a un hijo, lo pierde todo, pierde su razón de ser, pierde las ganas de vivir, pierde su propia alma, y Sandra lo perdió todo. Allí, en esa ambulancia, en esa fría noche de diciembre, lo perdió. La ambulancia avanzaba silenciosamente por las calles vacías. Sandra estaba sentada junto a la camilla, contemplando el rostro pálido de Laura, sus labios morados y sus ojos cerrados. Sostenía la mano de su hija, una mano pequeña, fría y sin vida. Uno de los paramédicos estaba sentado delante, rellenando el papeleo y preparando el certificado de defunción. Era el protocolo. Una niña sin hogar, otra estadística, otra cifra, otra vida que no significaba nada para nadie. Pero el otro paramédico, un joven de no más de 25 años, seguía mirando a Laura. Algo le preocupaba. Se acercó a la camilla, puso la mano sobre el cuello de la niña, volvió a tomarle el pulso y se quedó quieto, concentrado, contando. Y entonces abrió mucho los ojos. Espera, no hay pulso aquí. El otro paramédico se giró. Que no es posible. Ya lo comprobamos. El joven negó con la cabeza. No, sí, lo hay en Devilan, muy Devilan, pero lo hay, viva. Sandra levantó la cabeza en incrédula. ¿Qué dijo? El paramédico la miró en su hija. Está viva, señora, su corazón late. No murió en Sandra. Sintió una explosión en su pecho, una mezcla de alivio, de esperanza, de desesperación. Ann se puso de pie, agarró el brazo del joven. Entonces, sálvala, Ann, por favor. Haz algo, salva a mi hija. El paramédico asintió. Haremos todo lo posible, le gritó al conductor. Ann, acelere, Ann, directo a urgencias. Kudig, tenemos una niña en paro cardíaco. La ambulancia arrancó a toda velocidad, la sirena a todo volumen. Las luces destellaban, abriéndose paso entre el tráfico. Sandra agarró la camilla con fuerza, mirando a Laura, rezando, suplicando, prometiendo en sí. Sobrevive. Haré lo que sea, lo que sea. Ann, solo déjenla vivir, Ann, por favor. La ambulancia se detuvo frente al hospital. Las puertas se abrieron. Médicos y enfermeras esperaban. Tomaron la camilla, entraron corriendo. Sandra intentó seguirla, pero una enfermera la detuvo. Señora, tiene que quedarse aquí. Déjenos trabajar, gritó Sandra. Ann, pero es mi hija. Necesito estar con ella. La enfermera la abrazó con fuerza. Lo sé. Ann, pero ahora necesita a los médicos. Ann, confíe en nosotros. La cuidaremos. Sandra se quedó allí en la puerta de urgencias, observando cómo llevaban a Laura adentro, observando cómo se cerraban las puertas. Y entonces cayó de rodillas en peso e oro, palabras que no había pronunciado en años. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Repitió la oración Ann varias veces, Ann sin parar, como si esas palabras pudieran salvar a Laura, como si pudieran devolverla. Pasaron las horas. Ann. Sandra permaneció allí, sentada en el frío suelo del pasillo, esperando. La gente entraba, Ann salía, los médicos pasaban a toda prisa, las enfermeras pasaban a toda prisa, pero nadie decía nada, a nadie daba noticias. Sandra se moría de ansiedad, de miedo, Ann, de incertidumbre, hasta que por fin se abrió la puerta. Salió un médico cabello canoso, una bata manchada de sangre. Miró a su alrededor. Ann gritó. Ann, responsable de la niña. Laura. Sandra se levantó, tambaleándose. Ann, yo soy la madre. ¿Cómo está? Por favor, dime que está viva. El doctor suspiró cansado. Está viva. Logramos estabilizarla. Pero está grave. Muy grave. Tuvo un paro cardíaco. Estuvo sin oxígeno en el cerebro durante un tiempo. Además, tiene neumonía grave, en desnutrición, en deshidratación. La situación es delicada. Será hospitalizada, probablemente en la UCI, y necesitará muchos cuidados. Sandra no pudo procesarlo todo. Solo escuchó una palabra: Ann, viva. Laura estaba viva. Lloró Ann. Gracias. Doctor, muchas gracias. ¿Puedo verla? El doctor negó con la cabeza. Ann, todavía no. La están trasladando a la UCI. Y ahora, en unas horas puede ingresar Ann por unos minutos, pero por ahora debe esperar. Sandra asintió.
Esperaré, lo que sea necesario. Solo déjame ver a mi hija. El médico le puso la mano en el hombro. Hiciste bien en traerla aquí. Unos minutos más, y habría sido demasiado tarde. Sandra volvió a sentarse, ahora con una sensación diferente. Todavía tenía miedo, todavía estaba ansiosa, pero también tenía esperanza. Laura estaba viva. Aún tenías una oportunidad. Aún podías luchar, y Sandra iba a luchar. Haría lo que fuera necesario. 3 horas después, una enfermera vino a llamarla. Puedes ver a tu hija ahora, pero solo 5 minutos, y no puedes tocarla, solo mírala. Sandra entró en la UCI y a un lugar frío, lleno de máquinas de pitidos, de equipo. Y allí, al fondo, estaba Laura acostada en una cama rodeada de tubos, de cables de monitores en su rostro aún pálido. Pero su pecho subía y bajaba. Respiraba. Viva Sandra. Se acercó, se quedó mirando. Las lágrimas corrían por su rostro. Mi hija, mi niña hermosa, lo lograste. Eres fuerte, eres una guerrera. Y tu madre estará aquí, todos los días, en todas las horas, hasta que te mejores. Tu madre lo promete. En los días siguientes, Sandra prácticamente vivió en el hospital. Dormía en los pasillos, en las sillas de la sala de espera, en los bancos de afuera. No tenía a dónde ir. No quería ir a ningún lado. Quería estar cerca de Laura. Los médicos la dejaban entrar a la UCI y 2 veces al día, mañana y noche. 5 minutos, y Sandra saboreaba cada segundo. Hablaba con Laura aún sabiendo que no podía oírla. Le cantaba algo, le contaba historias. Le prometió que cuando se recuperara, tendrían una vida diferente. Tendrían una casa, tendrían comida, serían felices. Pero había un problema, un gran problema. El tratamiento de Laura costaba una fortuna a medicamentos, a pruebas, a la estancia en la UCI, y en la factura subía cada día, y Sandra no tenía dinero, nada. La trabajadora social del hospital la llamó, le explicó la situación. Tienes que encontrar la manera de pagar, o al menos una parte, si no, no podremos mantener a la niña aquí. Sandra estaba desesperada. Pero no tengo dinero, no tengo nada. La mujer suspiró. Entonces, tendrás que buscar ayuda, a familia, a amigos, alguna institución. Pero tienes que encontrar la manera. La factura ya asciende a 15.000 reales y seguirá subiendo. Sandra salió de allí devastada. 15.000 reales. Ni siquiera tenía 15 reales. ¿Cómo iba a conseguir 15.000? Intentó pensar en alguien que pudiera ayudarla, pero no había nadie. Estaba completamente sola. Fue entonces cuando recordó el hombre de la pastelería. El hombre que le compró el pastel a Laura era rico, ya había ayudado antes, tal vez volviera a ayudar. Era su única oportunidad, su única esperanza. Sandra salió del hospital, fue a la panadería. Llegó temprano por la mañana, entró, miró a su alrededor. Buscó al hombre, pero no estaba. Fue al mostrador. La misma cajera de antes, Carmen, la mujer que se había reído de ella, que la había humillado. Carmen la miró con desdén. Otra vez tú, ¿qué quieres ahora? Sandra se tragó su orgullo. Por favor. Ese señor que estuvo aquí ese día, el señor del traje, el que compró el pastel. Ya sabes quién es, Carmen. Se cruzó de brazos. Lo sé. ¿Y qué? Sandra juntó las manos suplicante. Necesito hablar con él. Es urgente. Mi hija está en el hospital está muriendo, y no tengo dinero para pagar. Necesito ayuda. Por favor. Carmen soltó una carcajada. ¿Crees que te va a ayudar otra vez? ¿Crees que es un banco? ¿Crees que los ricos dan dinero a los mendigos? Olvídalo. Vete. Sandra sintió la humillación, pero no se rindió. Por favor, solo dame su nombre, o un número de teléfono, haz lo que sea. Necesito intentarlo. La dependienta puso los ojos en blanco. No tengo su número de teléfono, ni siquiera sé quién es. Viene aquí de vez en cuando a tomar café. Eso es todo. Insistió Sandra. Entonces, cuando venga, puedes avisarle. Dile que necesito hablar con él, que es por la chica del pastel. Por favor. Carmen suspiró, irritada. Bien, así aparece. Se lo diré. Ahora, lárgate de aquí. Estás molestando a los clientes. Sandra regresó al hospital, con un poco de esperanza. Quizás el hombre apareciera, quizás ayudara, quizás hubiera una posibilidad. Siguió yendo a la panadería, todos los días, a mañana, de noche, buscando al hombre, pero no aparecía. Pasaron los días. En una semana, 2 semanas, ni nada. Laura permaneció en la UCI y mejorando lentamente. Pero seguía en estado grave, y la factura seguía subiendo. 20.000,
25.000, 30.000. La trabajadora social presionó a Sandra, exigió respuestas, amenazó con sacar a Laura del hospital. Sandra estaba al borde del colapso, ya no sabía qué hacer, hasta que un día, sentada en la sala de espera del hospital, oyó una voz. Sandra levantó la vista y lo vio. Era él, el hombre de la panadería, de traje en cabello blanco, una sonrisa amable. Había venido, la había encontrado. Sandra se levantó y rompió a llorar. Señora, ¿no ha venido? Él se acercó. Claro que vine. Me lo dijo la chica de la panadería. Su hija está hospitalizada. Sandra asintió, llorando. Sí, señor. Casi se muere. Pero está mejorando. Pero no tengo dinero para pagar el hospital. Se la van a llevar, la van a mandar a casa. Y todavía necesita tratamiento. No sé qué hacer. El hombre le puso la mano en el hombro. Tranquila, respira, cuéntamelo todo. Desde el principio Sandra le contó sobre la fiebre, sobre la negativa al tratamiento, sobre la aparente muerte de Laura, sobre la reanimación, sobre la hospitalización, sobre la factura que sigue creciendo. El hombre escuchó en silencio, atentamente, con compasión. Cuando terminó, preguntó, ¿cuánto es la factura? Sandra bajó la cabeza. 32.000 reales, señor, y va a subir. Todavía necesita quedarse más tiempo. El hombre se quedó pensativo. Luego dijo, llévenme a la administración del hospital. Sandra lo acompañó. Fueron al departamento de finanzas. Hablaron con el trabajador social. El hombre pidió la factura, la miró. Y luego sacó una tarjeta del bolsillo. Yo pagaré todo y quiero asegurarme de que siga recibiendo el mejor tratamiento posible durante el tiempo que sea necesario. No quiero que le falte de nada. El trabajador social se quedó boquiabierto. ¿Está seguro, señor? Son más de 30.000 reales y podrían ser más de 50. Asintió. Estoy seguro. Pase la tarjeta. Sandra no podía creerlo. Ese hombre, ese desconocido, estaba salvando a Laura Han. La estaba salvando. Le estaba dando una oportunidad que nadie más le había dado. Cayó de rodillas. Le agarró la mano. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Eres un ángel. Salvaste a mi hija. Él la ayudó a levantarse. No tienes que agradecerme. Solo cuídala bien. Y cuando salga de aquí, tendrás una vida mejor. Taylor. Durante los días siguientes, Sandra permaneció en el hospital, visitando a Laura 2 veces al día, hablando con ella, cantando, rezando. Poco a poco, muy lentamente, Laura empezó a mejorar. Le bajó la fiebre y su respiración se hizo más fuerte. Le retiraron las máquinas una a una, hasta que finalmente, después de 3 semanas, Laura abrió los ojos. Miró a su alrededor, confundida y asustada, hasta que vio a su madre, y susurró, «Mamá». Sandra rompió a llorar. «Hija mía, despertaste, volviste, gracias a Dios que regresaste». Entró el médico, examinó a Laura, y sonrió. «Es un milagro», está respondiendo. «Viene muy bien, creo que le darán el alta en 2 semanas». Sandra apenas podía creerlo. Le habían dado el alta, y Laura iba a salir de allí, iba a sobrevivir, iba a tener una segunda oportunidad. Era todo lo que había pedido, todo por lo que había rezado y estaba sucediendo. Ese mismo día apareció el hombre. Venía todos los días. Preguntaba por Laura por el tratamiento, por cómo estaba Sandra, y siempre traía algo. Una lonchera, una pieza de fruta. Suman cosas pequeñas, pero marcaban la diferencia. Sandra lo vio entrar y corrió hacia la señora. Está despierta. Mi hija está despierta. El hombre sonrió. Esa sonrisa amable y sincera. «Qué bien, Sandra. Qué bien. Puedo verla». Sandra asintió. «Por supuesto. Acompáñeme». Entraron en la UCI y en Laura estaba acostada, todavía débil, pero despierta, consciente. Miró al hombre. No lo conoce, pero sonrió de todos modos. Esa sonrisa inocente de niña. El hombre se acercó. «Hola, Laura, me llamo Roberto. Soy amigo de tu madre. ¿Cómo te sientes?», respondió Laura en voz baja. «Mejor, gracias». Roberto se quedó allí, hablando con Laura, haciendo preguntas, contando historias, haciéndola reír. Sandra observaba, conmovida, ese hombre, ese desconocido. Trataba a Laura como si fuera suya, como si de verdad le importara. No era solo dinero, era cariño, era atención, era amor. Y eso conmovió a Sandra de una manera que no podía explicar. Entonces, Roberto se despidió. Prometió volver al día siguiente. Why say few? Pero antes de irse, llamó a Sandra. Le habló en el pasillo. «Sandra,
Necesito hablarte de algo, Han. Es importante. Sandra parecía preocupada. Por supuesto, señor, ¿qué pasa? Roberto respiró hondo. Sentémonos. Se sentaron en un banco. Guardó silencio un momento, como buscando las palabras adecuadas, hasta que finalmente habló. Sandra, no soy una desconocida. Te conozco. Sandra frunció el ceño, confundida. ¿Qué quiere decir, señor? Nunca nos habíamos visto, excepto aquel día en la panadería. Roberto negó con la cabeza lentamente. Nos conocimos antes. Sí, hace mucho tiempo, cuando eras niña. Sandra no entendía. Siguió mirándola, esperando una explicación. Roberto continuó. Su voz sonó entrecortada. Tenías 5 años, cabello castaño, ojos grandes, igualitos a los de Laura. Vivías en una casa pequeña, con tu madre. María. Sandra abrió mucho los ojos. ¿Cómo sabes el nombre de mi madre? Neidi lo sabe, murió hace años. Roberto la miró a los ojos. Lo sé porque la conocí. Muy bien. Nos casamos, Sandra. Soy tu padre. El mundo se detuvo. Sandra estaba paralizada. No podía procesarlo. No podía creerlo. No era posible. Su padre las había abandonado a ella y a su madre cuando tenía 5 años. Se había ido y nunca regresó. Nunca llamó, nunca envió dinero. Nunca le importó y ahora estaba allí frente a ella, diciendo que era él. Sandra se puso de pie, tambaleándose. No es verdad. Tú no eres mi padre. A mi padre me abandonó. A mi padre nunca le importó. No puedes ser él. Roberto también se levantó, con lágrimas en los ojos. Lo sé, Sandra, sé que te abandoné. Y esa es la mayor vergüenza de mi vida. Mi mayor arrepentimiento. Era joven, estúpido, egoísta. Pensé que no estaba listo para ser padre, para asumir responsabilidades. Así que huí. Te dejé a ti y a tu madre. Y he pasado los últimos 33 años odiándome por ello, intentando olvidar, pero nunca pude. Sandra negó con la cabeza. No puedes aparecer ahora. Después de todo, después de tanto tiempo. ¿Y qué quieres? Perdón, aceptación. No tengo nada que darte. Roberto dio un paso al frente. No quiero nada, Sandra. Solo quiero ayudarte. Quiero compensarte, aunque sea imposible. Aunque nunca sea suficiente. Cuando te vi ese día en la pastelería, humillada, pidiendo un pastel para tu hija, te reconocí al instante. Esos ojos, esa forma tuya. Supe que eras tú, a mi hija, la hija que abandoné. Y en ese momento decidí que haría lo que fuera necesario para ayudarte, para salvarte a ti y a Laura, porque son mi familia. Y les fallé, pero no les volveré a fallar. Sandra empezó a llorar. No de felicidad, sino de rabia, de dolor, de todo el rencor que había guardado durante años. Me abandonaste. Mi madre trabajó hasta morir para criarme sola. Pasó hambre, tuvo frío, enfermó y murió joven, por tu culpa. Y ahora quieres aparecer, con dinero, pensando que eso lo arregla todo, que borra el pasado. No lo borra, nunca lo hará. Roberto bajó la cabeza. Lo sé. Tienes razón. Soy un cobarde, un egoísta. No merezco tu perdón ni tu atención. Pero déjame ayudarte. Al menos, déjame hacer esto, por ti, por Laura, por la memoria de tu madre. Sandra permaneció en silencio. Lo procesaba todo. Ese hombre era su padre, el padre que había odiado toda su vida, el padre al que culpaba de todo su dolor, de toda la miseria que había soportado. Y ahora estaba allí queriendo ayudar, queriendo redimirse. No sabía qué sentir: ira, alivio, confusión, todo a la vez. Finalmente, habló en su voz baja y temblorosa. ¿Por qué nunca regresaste? ¿Por qué nunca nos buscaste? Incluso después de hacerte rico, podrías haber ayudado, podrías haber salvado a mi madre, pero no hiciste nada. Roberto se secó las lágrimas. Lo intenté, Sandra, cuando logré ahorrar dinero. Cuando mi empresa empezó a ir bien, volví a buscarte. Fui a una casa vieja, pero había cambiado. Fui a ver a conocidos, pero nadie sabía dónde estabas. Hasta que alguien me dijo que tu madre había muerto y que habías desaparecido. Me casé, tuve una hija y desapareciste. Te lo juro, te busqué, pero no te encontré. Hasta ese día, en la panadería, cuando te vi después de tantos años. Fue como si Dios me hubiera dado una segunda oportunidad para hacer lo correcto, para ser el padre que nunca fui. Sandra volvió a sentarse. Se llevó las manos a la cara llorando. No sé qué hacer. No sé si puedo perdonarte. Me lastimaste demasiado. Lastimaste a mi madre. ¿Cómo voy a olvidar esto? Roberto se sentó a su lado.
sin tocarla solo cerca. No necesitas olvidar, no necesitas perdonar solo, déjame ayudarte. Déjame cuidar de ti y de Laura. Ya no pasarás hambre, ya no dormirás en la calle, no sufrirás más, te lo prometo. Te daré todo lo que necesites, educación, salud, una casa, una vida digna, no porque yo lo merezca, sino porque tú lo mereces. Sandra lo miró. Vio a anciano, cabello blanco, ojos cansados, lleno de arrepentimiento, de culpa, de dolor. Él también había sufrido a su manera, cargando con el peso del abandono, de la culpa, durante todos esos años. No justificaba lo que hacía, nunca lo haría, pero lo intentaba. Estaba allí, ofreciéndole ayuda, ofreciéndole una oportunidad, y Sandra necesitaba pensar en Laura, en darle la vida que se merecía, incluso si eso significaba aceptar la ayuda del hombre que siempre había odiado. Respiró hondo y habló. No sé si alguna vez podré llamarte papá, no sé si alguna vez podré perdonarte del todo, pero aceptaré tu ayuda, por el bien de Laura, porque se merece una vida mejor, se merece estudiar, estar sana, tener un futuro, y si puedes darle eso, lo acepto. Pero no por mí, por ella. Roberto asintió. Lo entiendo y lo respeto. No necesitas llamarme de ninguna manera, no necesitas caerte bien, solo déjame estar presente. Ello es todo lo que pido. Se quedaron allí, sentados en silencio, cada proceso, cada sentimiento, hasta que Sandra preguntó: ¿por qué te enriqueciste? ¿Cómo lo hiciste? Roberto esbozó una media sonrisa. Después de irme, me fui a Paulo, trabajé en la construcción. Ahorré dinero, compré terrenos, construí casas, las vendí. Compré más, construí más, y siguió creciendo. Hoy tengo una constructora, en apartamentos, en edificios, pero nada de eso me hizo feliz, Sandra, porque sabía que había abandonado lo que realmente importaba, mi familia, y ningún dinero puede recuperarla. Sandra lo miró y por primera vez sintió algo diferente. No era amor, no era perdón absoluto, pero era comprensión. Era darse cuenta de que era humano, que había cometido un error, pero que intentaba enmendarlo como podía. No sabía si alguna vez podría amarlo como padre, pero tal vez, con el tiempo, al menos podría respetarlo, al aceptarlo, y permitir que Laura tuviera un abuelo. Algo que ella nunca tuvo, una figura paterna, aunque imperfecta. Roberto se levantó. Tengo QRM, pero vuelvo mañana, y hablaremos del futuro. ¿De dónde vivirás cuando Laura se vaya? De la escuela, de todo. De acuerdo, Sandra asintió. De acuerdo, se giró para irse, pero antes de irse, miró hacia atrás, y dijo: Sandra, lo siento mucho, por todo, sé que es inútil, pero quiero que sepas que lo siento todos los días, durante 33 años, y lo sentiré hasta que muera. Sandra simplemente miró a sin responder. Why say few? Se quedó Ali, sola, pensando en su padre. Había regresado. El padre que la abandonó, el padre que odiaba, había vuelto, y le ofrecía todo lo que siempre había soñado, una vida mejor. Para ella y para Laura era irónico, era doloroso, pero era real, y tenía que decidir si dejaría que el pasado destruyera el futuro, o si aceptaría la ayuda e intentaría construir algo nuevo, aunque estuviera herida, aunque dolida, aunque estuviera insegura. Pasaron 2 semanas. Laura recibió el alta del hospital. Se había recuperado más fuerte, más sana. Por fin podía irse. Sandra la vistió con ropa nueva que Roberto le había traído. Un vestido rosa, zapatos blancos, un listón en el pelo. Laura sonrió al verse en el espejo. Mamá, me veo hermosa. Sandra abrazó a su hija, llorando de felicidad. Te ves hermosa, hija mía. La niña más hermosa del mundo. Roberto esperaba en la puerta con un coche grande y cómodo. Abrió la puerta trasera. Vengan, les tengo una sorpresa. Sandra y Laura subieron. El coche recorrió las calles de la ciudad hasta detenerse frente a un edificio hermoso, bien cuidado, en un barrio tranquilo. Roberto se bajó. Vengan. Lo siguieron. Subieron al 4º piso. Abrió la puerta de un apartamento y dijo: ahora, este es su hogar. Sandra entró, no lo podía creer. Era un apartamento de 2 habitaciones, sala, cocina, baño, todo amueblado, todo limpio, todo nuevo. Laura corría por las habitaciones gritando de alegría. Mamá, mira, hay una cama de verdad, y un armario, y juguetes,
Sandra no podía hablar, solo lloraba. Roberto le puso la mano en el hombro. Es tuyo, ya está todo pagado. No tienes que preocuparte por el alquiler. Por nada, solo vive. Empieza de nuevo. En los meses siguientes, su vida cambió por completo. Laura entró a una escuela, una buena escuela, con uniforme, con útiles, con todo lo que necesitaba. Le encantaba. Y sus amigos, aprendió, sonrió, volvió a ser una niña. Sandra consiguió trabajo. En una panadería. No era la misma, era otra, donde la trataban con respeto, con dignidad. Ganaba un salario. Tenía un contrato de trabajo formal. Podía comprar comida, pagar sus cuentas, vivir como un ser humano. Roberto siempre la visitaba. Le traía regalos a Laura. Hablaba con Sandra, poco a poco, muy lentamente. La relación entre ellos mejoró. No era perfecta. Todavía había resentimiento. Todavía había dolor. Pero también había aceptación, comprensión y quizás algún día, perdón. Laura lo llamaba abuelo, y Roberto se derretía. Jugaba con ella, la llevaba al parque, al centro comercial, al cine. Hizo todo lo que no había hecho por Sandra, intentando compensarlo, intentando estar presente. Un año después, Sandra caminaba por la calle, cuando pasó frente a esa panadería. La panadería Nova Esperan, donde todo comenzó, donde fue humillada. Se detuvo, miró, había un cartel: se venda en la panadería. Estaba cerrada, en quiebra. Sandra entró en una tienda de al lado. Preguntó qué había pasado. El dueño le explicó. La panadería cerró hace unos meses, después de que ese video saliera en redes sociales. ¿Recuerdas? El del dependiente, riéndose de esa madre que pidió un pastel caducado. Se volvió viral. Todos boicotearon, dejaron de comprar allí. El dueño tuvo que cerrar. Sandra permaneció en silencio. Así que eso era todo. La justicia había llegado. No como venganza por ella, sino por sus propias acciones. La crueldad había regresado y había destruido lo que habían construido. No sentía ni alegría ni ira, solo una extraña sensación, que todo tenía un propósito, que nada quedaba impune, que el bien y el mal siempre encontraban su camino. Siguió caminando, volvió a casa. Laura estaba haciendo su tarea. Sandra se sentó a su lado, la ayudó, habló, se rió. Esa era su vida ahora, sencilla. Digna, feliz, todo lo que siempre quiso, todo lo que siempre mereció, pero tuvo que pasar por tanto para conseguirlo. Esa noche, Roberto apareció. Trajo pizza, comieron juntos, los tres, como una familia imperfecta, llena de cicatrices, pero una familia. Sandra miró a Laura, la vio reír, la vio feliz, la vio viva y dio gracias. Dio gracias por no rendirse, por luchar, por creer incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando todos le dieron la espalda. Continúan por amor, por Laura, y al final valió la pena. Cada lágrima, cada humillación, cada noche fría, todo valió la pena, porque ahora estaban allí, vivas, juntas, felices. Laura miró a su madre, mamá, gracias por todo, por nunca renunciar a mí. Sandra abrazó a su hija. Nunca me rendiré contigo, hija mía. Nunca eres mi vida, mi razón de ser, y siempre te protegeré. Roberto la observaba, con lágrimas en los ojos, viendo la fuerza de esa mujer. La mujer a la que abandonó, que sufrió tanto, pero que nunca se quebró, que nunca perdió su dignidad, que nunca dejó de amar. Pasaron los años. Laura creció, estudió graduó, es médica, especializada en pediatría, dedicada a cuidar a niños pobres, niños como ella una vez lo fue. Nunca olvidó de dónde venía, lo que pasó, y usó eso como fuerza, como motivación, para ayudar a los demás, para marcar la diferencia. Sandra siguió trabajando, pero ahora con dignidad, con respeto, con alegría, y Roberto él permaneció presente, hasta el final de su vida, intentando compensar, intentando ser el padre que nunca fue, y en cierto modo, lo logró. Hoy Sandra tiene 60 años, en cabello canoso, rostro cortido, pero ojos brillantes, llena de vida, vive sola. Laura ya se fue de casa. Tiene su propia familia, 2 hijos, pero la visita a menudo trae a sus nietos. Llenan la casa de alegría, de risas, de amor. Sandra mira hacia atrás, a todo lo que ha pasado, y no siente ira, no siente odio. Siente gratitud porque la formó. La le enseñó lo que realmente importa: amor, familia, dignidad. Aprendió que el mundo puede ser cruel, que la gente puede ser inhumana, pero que siempre hay esperanza, siempre hay bondad en algún lugar.
y que nunca debemos rendirnos. No importa lo difícil que sea, no importa lo imposible que parezca, tenemos que seguir adelante, en luchar, en creer, porque la vida, esta vida difícil y injusta, también puede ser hermosa, puede estar llena de momentos especiales, de victorias y de felicidad. Solo necesitamos perseverar hasta que lo logremos. Y Sandra llegó contra todo pronóstico, contra todo sufrimiento en llegón, y hoy vive. Viv de verdad no solo sobrevive, es feliz, es querida, es respetada. Y lo más importante, le dio a Laura todo lo que siempre soñó, a una vida digna, una infancia feliz, un futuro brillante. Misión cumplida, promesa cumplida, amor cumplido.